que es el doctor Carlos Tazara, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros su valioso conocimiento en este campo. Del mismo modo, extiendo mi gratitud a CERCEU, porque gracias a su apoyo ha permitido hacer posible este espacio de diálogo y aprendizaje. Sin duda, hoy tendremos la oportunidad de enriquecernos con perspectivas fundamentales y sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Carlos Tazara y muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimada Mileni, ¿qué tal? Muchas gracias por el preámbulo, por la presentación. Vamos a desarrollar el día de hoy un tema bastante interesante, ¿no? Vinculado justamente a la internacionalización de las empresas, ¿sí? Y es un aspecto importante porque estamos justo en la carrera de negocios internacionales, así que eso es un elemento, ¿no?, necesario de desarrollar y de atender en esta carrera. Muy bien, voy a compartir una presentación, ¿sí? Para irla comentando, para irla desarrollando poco a poco conjuntamente, ¿no?, con ustedes. A ver, vamos acá. Un segundito, tenemos aquí la presentación. Está. A ver. ¿Se ve mi pantalla, por favor, me comentan? Sí, sí se observa, profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, como muy bien lo han mencionado, el tema que vamos a desarrollar es estrategias integrales para la internacionalización empresarial, personas, procesos y tecnología, ¿sí? Entonces, vamos a ir comentando este tema y vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? Fíjense ustedes acá, tienen cuatro empresas, ¿sí? Y se menciona qué tienen en común estas empresas, ¿ok? Pues bueno, podríamos mencionar, ¿no?, que las cuatro empresas son empresas de origen peruano, ¿sí? Podríamos mencionar también que las cuatro empresas ofrecen, ¿no?, diversos productos, ¿sí? Como empresas que se vinculan a temas de productos. Y también hay un tema importante, ¿no?, que son empresas que no solamente operan en el Perú, sino que operan en otros países del mundo, ¿sí? Que son que son empresas que han podido justamente internacionalizarse, es decir, ¿no?, poder vender sus productos en otros mercados, en otros países. Entonces, vamos a ver un poquito más, en este caso, a qué nos referimos con este término de la internacionalización, ¿sí? Y bueno, este es un aspecto que obviamente es una etapa más en el crecimiento de una empresa, ¿sí? Que de alguna manera, pues, esta empresa busca crecer, pero no en el mercado local, ¿no?, o en el mercado o en el país de origen, sino que justamente busca expandir, ¿no?, sus actividades, sus operaciones en otros países, ¿sí? Buscando, como se dice ahí, ¿no?, flujos de intercambio comercial, financiero, tecnológico, en países diferentes al país de origen. Entonces, eh, una empresa obviamente no es que de la noche a la mañana dice vamos a internacionalizar, ¿no? Este es esta es una etapa más que se va dando dentro de la vida de una empresa. De repente puede empezar ¿no?, una empresa con un emprendimiento, ¿no?, siendo una microempresa, luego pasando a ser una pequeña empresa. Y por ahí en ese camino, cuando ya va pasando a ser una mediana o probablemente una gran empresa, muchas veces esta organización dice, bueno, yo estoy, ¿no?, vendiendo en todo el territorio nacional, tengo, ¿no?, unas operaciones bastante importantes, interesantes. Ojo, no necesariamente tiene que ser una gran empresa, ¿no?, para poder ya comenzar a vender al extranjero. Hay pequeñas y medianas empresas también que comienzan a vender en el extranjero. Entonces, esta es una opción más, ¿no?, cuando nosotros de repente tenemos un producto o un servicio de calidad, que podemos identificar que existen oportunidades de colocarlo, de venderlo en mercados extranjeros que de alguna manera tengan ese conjunto de clientes, de consumidores en esos otros mercados, que tengan más o menos las mismas necesidades,
tengan las mismas características, ¿no?, que tiene el consumidor nacional, y que de alguna manera yo pueda llevar esos productos hacia esos nuevos mercados. ¿Okay? Entonces, es una etapa, ¿no?, más en el desarrollo, en el crecimiento de una empresa, y que normalmente no se da así, ¿no?, al inicio, ¿no?, sino que primero uno se desarrolla localmente y luego comienza la empresa a ver oportunidades de crecimiento fuera del país, ¿sí? Teniendo en consideración que justamente este mundo globalizado nos ayuda muchísimo en esa perspectiva, porque ¿no?, la tecnología, los mercados, muchas veces los tratados de libre comercio que el Perú tiene con diferentes países del mundo, son factores que impulsan, ¿cierto?, a la internacionalización. Además que en el mundo, ¿no?, tenemos mucho más consumidores que solamente el Perú, y sobre todo que pueden encontrar ¿no?, en el ámbito internacional consumidores con un poder adquisitivo mucho más interesante, ¿no? Entonces, eso también puede ser un atractivo para poder internacionalizarse. Muy bien, entonces ahí estamos ¿no?, planteando lo que es la internacionalización. Ahora, ¿por qué las empresas pueden, ¿no?, mirar, ¿no?, la internacionalización como algo que desean desarrollar, ¿sí?, como un objetivo en su crecimiento como empresa? Pues bueno, justamente porque nos da la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, ¿sí? El Perú efectivamente es un mercado interesante, ha crecido bastante el consumo interno en general de diferentes productos, pero en el exterior pues tenemos muchos más mercados que podemos atender, muchos más negocios que podemos hacer. Lo que sí es importante mencionar que en el mercado internacional el tema del ¿no?, del volumen que se exporta, o ¿no?, y la calidad también con la que se exporta, son elementos importantísimos para poder entrar a los mercados internacionales, ¿correcto? Después también otro elemento, fíjense, que viene a ser la diversificación del riesgo. ¿Okay? ¿Cómo es eso? ¿No? Esto es un término que también a veces se habla mucho en las finanzas, que está vinculado a que nosotros, digamos, ¿no?, si tenemos nuestras operaciones solamente en el Perú, estamos supeditados un poco a la situación política, económica, social que podamos vivir en el Perú. Si de repente ¿no?, nuestro país sufre alguna crisis, alguna situación, algún problema importante, obviamente toda nuestra inversión, ¿no?, todo nuestro dinero está apostado al mercado peruano. Pero si de repente nosotros podemos vender en Colombia, en Brasil, en España, en Estados Unidos, entonces, de alguna manera, ¿no?, puede ser que, ¿no?, quién sabe, en el Perú existan problemas. Por ejemplo, ahorita estamos con el tema de los mineros informales que están bloqueando carreteras y comienzan a generar una serie de situaciones también afectando el comercio, dicho sea de paso. Pero puede ser que nosotros coloquemos nuestros productos en otros países y eso, ¿no?, nos puede ayudar un poco ¿no?, a paliar los malos momentos que se pueda vivir de repente en el Perú, ¿no?, a nivel del consumo, a nivel de la economía, etc. ¿Okay? Entonces vamos diversificando nuestro riesgo y vamos colocando inversiones en diferentes países para poder ¿no?, ¿no?, disipar un poco el riesgo país que se pueda tener ¿no?, concentrado aquí en el Perú. Después también otro elemento interesante es justamente dice las economías de escala y la eficiencia operativa. ¿Cómo es este tema de la economía de escala, ¿no? Esta es una frase que se utiliza mucho, por ejemplo, en esta estrategia de liderazgo en costos, ¿no? Seguramente la han escuchado. Justamente la estrategia de liderazgo en costos está relacionada a poder producir en grandes cantidades, y al producir en grandes cantidades podemos disminuir nuestro costo unitario y por eso competir con un precio, ¿no?, mejor. Entonces, el hecho de que nosotros abastezcamos al mercado peruano y también tengamos que abastecer a otros mercados fuera del Perú, nos genera que tengamos que incrementar nuestra capacidad productiva y por ende también poder disminuir los costos de producción por esa mayor cantidad de producción, ¿no? Vamos a disminuir los costos unitarios de nuestros productos. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una producción mayor porque vamos a atender a diferentes mercados. Después también otro elemento puede ser el acceso a recursos estratégicos, ¿sí? Podemos estar operando en otros países y en esos otros países podemos estar beneficiándonos o utilizando recursos naturales que puedan haber en esos otros países, recursos tecnológicos, recursos humanos que se puedan contar
experiencias, conocimientos que se puedan tener en esos otros países y eso también enriquece el funcionamiento de la empresa. Eh, Todo ello también tiene que ir acompañado de desarrollo de capacidades internas, ¿sí? Mayor flexibilidad, mayor adaptación al cambio, ¿sí? Mayor entendimiento del funcionamiento de, ¿no?, las cadenas de distribución, de logística en los diferentes países donde operamos, ¿no? El entendimiento también de los consumidores en esos países, ¿no?, en donde estamos ingresando. Entonces, todo ello también, ¿no?, forma parte de un conocimiento, de unas experiencias mayores que va ganando la empresa por internacionalizarse. Y obviamente, ¿no?, nosotros estamos hablando de una empresa y una empresa quiere ganar más, quiere vender más, quiere tener mayores utilidades y por ende lo que busca una empresa al internacionalizarse es también efectivamente incrementar sus ventas, ¿no? Poder colocar más productos, vender más, ¿no?, de sus productos y obviamente generar mayores flujos de efectivo para su negocio, para su empresa. Muy bien, entonces ahí tenemos un poco ¿no?, las razones por las que las empresas buscan internacionalizarse. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de este tema de la internacionalización, debemos mencionar que existen también ciertas etapas que se van dando en el proceso de internacionalización. ¿Sí? No es que todas las empresas tienen el mismo nivel de internacionalización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo un poquito cómo es que se dan estas cuatro fases. ¿Sí? En primer lugar, puede darse una fase uno que viene a ser considerada como la exportación ocasional, ¿no? Entonces, es una empresa que de repente, obviamente, atiende al mercado nacional, que opera, ¿no?, probablemente en el Perú o en alguna zona del Perú, y que de repente por ahí, ¿no?, por, ¿no?, algún contacto, por algún pedido en particular, por algún, ¿no?, participa de repente en alguna feria, y le sale una propuesta, ¿no?, de que alguien quiere comprar sus productos en otro país, ¿no? Entonces, esa empresa, ¿no?, digamos que el mayor porcentaje de sus ventas están focalizados ¿no?, y enfocados al Perú, digamos, o al país de origen, y que ocasionalmente, de vez en cuando por ahí un cliente, ¿no?, X que por ahí han contactado, les pide algún pequeño lote, le envían ese pequeño lote, ¿no? Es una exportación ocasional, ¿no?, que no es algo regular, que es algo pues esporádico, ¿no es cierto?, que realiza esa empresa. Esa sería una primera fase, ¿no? Como que unos primeros, ¿no?, como dicen, haciendo, ¿no?, sus primeras experiencias en lo que es la exportación. Luego puede venir otra fase en donde, ¿no?, esta actividad exportadora se comienza a intensificar, ¿sí? Y ya no es algo pues ocasional, ¿no?, sino que se comienza a dar una exportación habitual. De repente todos los meses, ¿no?, enviamos un lote de productos hacia el extranjero, entonces ya comienza a ser algo más regular. Inclusive los ingresos producto de las exportaciones comienzan a tener una parte un poquito más significativa en el 100% de los ingresos, de los flujos de ingresos de la empresa. Entonces ya comenzamos a ser una empresa que no solamente, ¿no?, está concentrada en el mercado local, sino que también comienza a mirar al mercado internacional como una oportunidad importante para colocar sus productos, ¿sí? Entonces esa sería una segunda fase. Luego puede esto, ¿no?, intensificarse, ¿sí?, a una fase 3 donde se indica dice creación de delegación, es decir, nosotros en la fase 2 estamos aquí en el Perú, tenemos nuestro cliente en el extranjero y le vamos enviando, le vamos despachando, ¿no es cierto? Pero de repente comenzamos a ver que en algún mercado en particular, o en varios mercados en particular, comienza a incrementarse la demanda, ¿no? Comienzan a pedirnos bastantes productos y nosotros estamos en Perú y de repente nos piden en España, nos piden en Brasil, nos piden en Colombia, nos piden en México, ¿sí? Entonces, probablemente tengamos que abrir una oficina de enlace, abrir, ¿no es cierto?, algún punto de venta para de alguna manera, ¿no?, tener mayor contacto con nuestros clientes, crecer en ese mercado internacional, en ese país de repente en el que hemos decidido, ¿no?, enfocarnos para poder ir desarrollándonos y crecer, ¿no? Entonces ponemos una oficina de enlace, ponemos una tienda de repente, ¿no es cierto?,
para que, ¿no?, lleguen los productos hacia esa tienda y de esa tienda comienza a distribuirse, comienza a venderse, ¿sí? Nuestros productos. Entonces, es una fase un poquito más avanzada, ¿no? No es que yo solamente exporto, ¿no?, regularmente, sino que ya también puedo tener alguna pequeña oficina o alguna pequeña tienda, ¿no? Para poder ir, ¿no?, gestionando los pedidos, interactuando con los clientes y generando un mayor flujo de exportación hacia ese nuevo mercado extranjero ¿no?, que le está buscando desarrollar. Muy bien. Y luego vendría a ser ya una cuarta fase, ¿no?, en donde ya la empresa dice, a ver, ¿no?, ya este mercado es bastante grande, me están pidiendo bastante, yo quiero abarcar muchos más territorios, yo quiero, ¿no?, expandir muchas más zonas con mis productos. Yo veo que, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, mis costos logísticos de estar enviando los productos para allá, ¿no? No son, ¿no?, se van incrementando. Entonces yo digo, bueno, en vez de que yo esté produciendo aquí en el Perú para enviar a México, para enviar a Estados Unidos, para enviar a, no sé, pues a España, ¿no?, si fueran esos los mercados, entonces yo digo, muy bien, mejor yo voy a ver de poner una planta, ¿no?, poner una planta allá en ese país y poder desde allá, ¿no?, producir y distribuir, ¿no es cierto?, mis productos a ese país e inclusive a países cercanos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ustedes sabrán que esa es una estrategia que ha planteado el grupo AGE, por ejemplo, ¿no? AGE vendía en el Perú, luego se comenzó a expandir hacia otros países de Latinoamérica y colocó una planta en México, ¿no? Entonces, en México tiene ahí como un centro de operaciones donde obviamente atiende a México, que es uno de los países que más consumen gaseosas en el mundo, ¿no es cierto? No es algo, creo, muy positivo, ¿no?, de decir, pero, ¿no?, igual el Perú también es un país gaseosero, ¿no? Pero en México tengo entendido que son, ¿no?, mucho más, ¿no?, consumidores de gaseosa que en otros países. Entonces colocaron allá su planta y desde allá fabrican y distribuyen a todo México y seguramente también a otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, ¿no es cierto? Lo mismo que han hecho en el Asia, ¿no? Tengo entendido también que han abierto una planta en el Asia para justamente producir allí y distribuir a todos los países de esa zona. Entonces, ya la fase de internacionalización es mucho más fuerte, ya tenemos una planta de producción en ese país y desde allí abastecemos a ese mercado internacional y a otros países cercanos, ¿no? Entonces, ya comenzamos a expandirnos mucho más en ese proceso de internacionalización. Muy bien, entonces, para que más o menos vayamos viendo de que no es que, ¿no?, de un momento al otro una empresa pues ya opera en diferentes países con plantas y todo, sino que es un proceso que se va dando poco a poco. Muy bien. Ahora, respecto al tema de la internacionalización, hay que siempre tener una mirada estratégica, ¿sí? Y aquí, fíjense, hay un modelo que también en algún momento lo comenté en la clase, que es el modelo del Balance Scorecard, ¿no es cierto?, que es un modelo justamente para poder hacerle el seguimiento a una empresa y también para poder plantear, ¿no?, una serie de acciones de mejora y de desarrollo en una empresa guiados por la misión, la visión y ¿no?, los objetivos y las estrategias de la empresa. Entonces, justamente en este tema que estamos viendo, que se habla de las personas, que se habla de los procesos, entonces cuando yo de alguna manera miraba esa temática, me acordé del Balance Scorecard que justamente también habla de ello, ¿no? Habla de una perspectiva financiera, de una perspectiva de los clientes, habla de una perspectiva de los procesos, ¿no?, negocio, y también de las personas, que viene a ser este aspecto del aprendizaje y el crecimiento. ¿Okay? Entonces, tenemos allí, ¿no?, un enfoque que me parece importante de mirar, ¿no?, y que cuando obviamente nosotros estamos viendo la internacionalización de nuestra empresa, también tenemos que, creo que, mirar este aspecto, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente hay una perspectiva financiera porque nos internacionalizamos para ganar más dinero, para tener mayor rentabilidad, pero también hay que ver que los clientes pueden ser diferentes o pueden tener algunas características en particular en ese país de destino, o de repente tienen las mismas características que en el Perú. Entonces, ¿no?, vamos viendo cómo entramos con esos productos a ese nuevo mercado, vamos viendo cómo mejoramos nuestros procesos y también vamos viendo cómo es que las personas que tenemos en nuestra organización van a estar preparadas para ese cambio importante que se va a dar, ¿no?, que es el salto y el paso a la internacionalización. Muy bien, entonces esa es una mirada un poco en general.
Y ahora vamos a ir hablando un poquito de los elementos, ¿no?, importantes que se han ido mencionando, como por ejemplo el caso de las personas y la internacionalización, ¿no? Una empresa que comienza a crecer, que comienza a operar en otros países, tiene, ¿no?, algunos retos, ¿no?, como por ejemplo la atracción y retención del talento, no solamente en el país de origen, sino en los países donde va a operar, ¿no? Si es que va a poner una oficina de enlace o ¿no?, un centro de producción, con mayor razón, tiene que, ¿no?, ver cómo va a reclutar y cómo va a retener a ¿no?, esas personas, esos colaboradores que van a laborar en la empresa. Otro tema también que tenemos que comenzar a analizar y que se comienza a acentuar producto de la internacionalización es la diversidad cultural y la inclusión, ¿no? Ustedes comprenderán que, bueno, nosotros acá, por ejemplo, ¿no?, somos peruanos, tenemos una cultura, ¿no?, más o menos ahí homogénea. Bueno, hay mucha diversidad también cultural en el Perú, pero de alguna manera como que entre peruanos nos entendemos, ¿cierto? O más o menos nos entendemos, digo yo a veces. Pero bueno, la cosa es que comenzamos nosotros a crecer, a entrar a nuevos mercados e interactuar, ¿no?, en nuestras organizaciones con personas de otros países. Comenzamos a incorporar a nuestra organización a personas de otras nacionalidades y eso siempre supone un reto, ¿no?, para poder integrarnos y un poco atender las diversidades culturales que se puedan tener en la empresa. Otro elemento importante vinculado al tema de las personas es el cumplimiento legal y regulatorio. ¿Por qué? Porque en cada país, como ustedes comprenderán, existe una legislación laboral, ¿sí? En el Perú tenemos una legislación laboral, unas leyes, ¿no?, y unos reglamentos, en fin, vinculados a la contratación, ¿no?, a todas las condiciones laborales que debe tener una persona, pero estas condiciones no serán las mismas, de repente, pues en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Singapur, etcétera. Entonces, habrá que ver cómo es que esos aspectos se van manejando, ¿no?, cuando se opere en esos países y se tenga personal en esos países. Luego también la estructura organizacional también va a tener que ser más dinámica, más flexible, ¿no?, adaptarse a esos nuevos, ¿no?, entornos y mercados a los que se está entrando. Y para ello, obviamente, será muy importante ¿no?, el desarrollo de programas de capacitación y ver el desarrollo en general del profesional o de los colaboradores en una empresa, ¿no?, qué línea de carrera pueden tener. Inclusive, ustedes saben que las empresas que operan en diferentes países no pueden mandar a sus colaboradores a diferentes, ¿no?, enviar a sus colaboradores a diferentes países, ¿no? Muchas veces un peruano puede terminar trabajando en las oficinas de Brasil, de Alemania, de Estados Unidos, de alguna empresa que tiene operaciones ¿no?, en esos países. Así que nos convertimos ya no solamente en profesionales peruanos, sino en profesionales del mundo. Y creo que eso también es un aspecto importante que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros, ustedes que están, ¿no?, formándose, educándose en una carrera de negocios internacionales, no solamente tienen que prepararse para ser un profesional en el Perú, sino que tienen que prepararse para ser un profesional en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Muy bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que son los procesos y la internacionalización, ¿sí? En primer lugar, mencionando qué cosa es un proceso, ¿no? Viene a ser un conjunto de actividades, dice, mutuamente relacionadas o que interactúan, ¿sí?, y que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto, ¿no? Entonces, en un proceso siempre ustedes saben que hay unas entradas o inputs, ¿no? ¿no? Está el proceso, ¿no?, esas actividades, ¿no?, mutuamente relacionadas, y ese proceso nos va a dar un resultado, una salida o un output, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no?, en suma es un proceso. Y cuando se hablan de procesos en las organizaciones, en las empresas, ¿sí?, tenemos que mencionar que las organizaciones, sobre todo las medianas y grandes, trabajan, ¿no?, todo su funcionamiento a través de procesos. Y una herramienta muy importante para poder identificar los principales procesos que se van a realizar en esa empresa es justamente el desarrollo, la elaboración de un mapa de procesos. ¿Okay? Este mapa de procesos que, como ustedes saben y lo hemos visto también, ¿no?, en clase, ¿sí?, tiene, ¿no?, un componente importante que vienen a ser los procesos estratégicos, ¿sí?, que vienen a ser justamente los que van a dar la dirección, la guía, ¿no?, y la mirada, ¿no?, de largo plazo a la empresa. Luego vamos a tener procesos operativos, misionales también se les conoce, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente son los que responden a la misión de la empresa, ¿no?, a la razón de ser y de existir de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar, vamos a vender,
vender, vamos a producir, vamos a, ¿no?, comprar insumos, abastecernos. Entonces, todo eso está vinculado a los procesos operativos. Y luego tenemos finalmente los procesos de soporte, que son procesos que ayudan, que contribuyen a que esos procesos operativos puedan llevarse de la mejor forma, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay procesos de soporte como la parte de la administración financiera contable, ¿no? La administración del talento humano, la administración de los sistemas, los hardware, software y todos los aspectos, ¿no?, vinculados a la tecnología que puede haber en la empresa y que van dando, ¿no?, justamente toda una ayuda para que estos procesos operativos se puedan realizar, ¿no?, sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ajá. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que es la tecnología, ¿no?, y la internacionalización, ¿no? Un punto también importante que se menciona en el título. Y que, bueno, la verdad es que la tecnología está cada vez más presente en la vida de las personas y también en el funcionamiento de las empresas, ¿sí? Desde, por ejemplo, las famosas inteligencias artificiales, ahí les pongo, ¿no?, que el ChatGPT, que el Gemini, que Copilot y otras más por ahí que nos ayudan en un montón de tareas para poder simplificar ¿no?, nuestra toma de decisiones. Pero ahí también, ¿no?, siempre yo menciono lo siguiente, ¿no? Estas herramientas, si bien es cierto, nos ayudan a gestionar muchas cantidades de información, a consolidarla, a resumirla, ¿sí? Pero ahí hay un punto importante, ¿no? Que uno, que nosotros tenemos que tener los conocimientos para poder hacer la consulta y la pregunta adecuada, ¿sí? Ustedes saben que con el tema de la inteligencia artificial hay que escribir lo que se conoce como el prompt, ¿no? El prompt es la instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que nos resuelva, ¿no?, lo que nosotros queremos. Entonces, eso tenemos que nosotros tener conocimientos para poder hacer un buen prompt, ¿no? Y además también, no dejar que la inteligencia artificial, pues, lo haga todo, ¿no? Sino que, ¿no?, que nosotros revisamos la información y también lo sistematizamos, lo organizamos, damos un poco algunas ideas también nosotros para poder dar nuestra cuota, ¿no?, de aporte a ese resultado. Eh, Después, en general, ¿no?, en las empresas, sobre todo las medianas y las grandes, se utiliza bastante lo que son los famosos ERP, ¿no?, que vienen a ser estos sistemas de gestión integrados, ¿no?, donde están todas las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, todas las ventas se comienzan a registrar en el sistema, las compras que hacemos también, todo se comienza, ¿no?, a registrar en la parte financiera. Ya no es que tenemos que tener, pues, a un contador trabajando mañana, tarde y noche para tener los estados financieros. Con 2 clics ya salieron los estados financieros, ¿no? Para poder tener toda la información de nuestros colaboradores, ¿no?, ahí organizada, cuántos colaboradores tenemos, cuánto están ganando, en qué país están operando, ¿no?, cuándo les toca salir de vacaciones, ¿no?, qué estudios tienen, qué información se tiene de sus familias, el número personal que tienen, en fin, toda su información, ¿no? ¿No?, el famoso comercio electrónico, que también, ¿no?, se ha desarrollado muchísimo últimamente, la atención al cliente con los famosos chatbots, ¿no?, que ahora uno, ¿no?, a veces uno quiere consultar a una empresa algún tema y escribe, ¿no?, dice WhatsApp de repente, ¿no?, y sale ahí tu chatbot y comienza a darte ahí información, a responderte automáticamente una serie de cosas, ¿sí? Para poder gestionar el almacenamiento, tanto de la información como también el almacenamiento físico ¿no?, de los insumos y de los productos terminados, y manejo, pues, de los diferentes inventarios de productos terminados ya, ¿no?, para poderlos despachar. Entonces, los ERP nos ayudan muchísimo justamente a poder, ¿no?, automatizar, sistematizar todos los procesos logísticos, financieros, de recursos humanos, ¿no?, de venta, de atención al cliente, y obviamente, ¿no?, las empresas a nivel internacional utilizan muchísimo la tecnología, ¿no?, para justamente poder dar mejores soluciones en todos estos aspectos en su empresa y ser más eficientes, ¿no?, y atender más rápido a sus clientes, que es lo más importante. Y justamente hablando sobre los clientes, ¿sí? Justamente hablando sobre los clientes, hay todo un reto, ¿no?, en el tema de la internacionalización
con el aspecto de los clientes, porque como ustedes saben, los clientes en otros países pueden tener culturas, ¿no? Y costumbres y hábitos, gustos diferentes a los que puede tener un consumidor peruano, ¿no es cierto? ¿No? El tema de poder identificar cómo podemos personalizar los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes en cada uno de los países que tenemos. Ustedes saben que hay una tendencia ahora a la personalización de los productos en general, ¿no? Uno de repente quiere un auto, pero el auto, pues uno le dice, yo quiero de tal color, yo quiero que le pongas ¿no? tales llantas, yo quiero con tal tipo de asiento, yo quiero con tal tipo de computadora ahí para que maneje los sistemas en el auto. En fin, entonces hay toda una serie de aspectos ¿no? que las empresas buscan justamente de personalizar. Para ello, obviamente, es importante realizar investigaciones de mercado, ¿no? en estos países de destino. Dicho sea de paso, las inteligencias artificiales también nos ayudan con eso. Nosotros le consultamos ahí sobre las características del consumidor alemán, las características del consumidor brasilero, las características del consumidor estadounidense, y también nos da mucha información importante, ¿no? Pero bueno, ya para algo un poco más específico, seguramente tendremos que hacer pues, un estudio de mercado. Y al final, ¿no es cierto?, también ver la experiencia del cliente multicanal, que eso es algo también muy propio de las empresas hoy en día, porque no solamente, estimados alumnos ¿no? y distinguidas personas que están escuchando esta charla, esta conferencia, no solamente nosotros vendemos por los canales físicos, eso obviamente ya pasó a la historia, ¿no? Ahora nosotros atendemos en el canal físico, ¿sí? Pero también a través de canales digitales, virtuales, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? nuestra página web, nuestras redes sociales, ¿no? La atención por ahí que se hace por WhatsApp, ¿sí? En un chatbot de repente, ¿no? La atención obviamente física que se tiene dentro de la tienda y las personas que están ahí atendiendo a los clientes directamente. Entonces, esa multicanalidad también es parte de los retos que tienen las empresas a nivel internacional. ¿Muy bien? Y hablando ya un poco para cerrar esta charla sobre la internacionalización y todo lo que se puede desarrollar en este campo, vamos a ver un video, ¿sí? Que me llama la atención bastante porque, vamos a ver, porque justamente nos da cuenta de cómo las empresas, ¿no? Las empresas grandes sobre todo, comienzan a, de alguna manera, plantear sus publicidades y sus mensajes de acuerdo al ámbito cultural, ¿no? Y a las características de cada país. Entonces vamos a ver aquí un video, ¿sí? Vamos a ponerle acá, quiero ver acá el tema del audio. Acá, compartir audio, sí, a ver. ¿Me confirman si se escucha? A ver, un ratito. ¿Se escucha el audio? Sí, profesor, se escucha. Perfecto, entonces vamos a compartir aquí y escuchemos, por favor, y sobre todo miremos este ejemplo, ¿no? De cómo Coca-Cola, ¿no? Una empresa que opera, ¿no? Casi todos los países del mundo, diría yo, va personalizando su publicidad, ¿no? Y dándole el enfoque cultural, ¿no? Para cada, ¿no? De acuerdo al país en donde va a operar. Adelante con este video. एसी काम नहीं कर रहा है, खोल दो। कोका कोला। हैं? मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी सी, आपका? क्या तुमने भी सुनी? अरे, आपको तो पसंद है ना? हवाओं में मुझे आप ही बहुत पसंद है। जाने पहचाने दो अजनबी, रहने ही दो इसे अनकही। टेस्ट जो हर दिल चाहे। Hay algo que solo tenemos en Colombia. Aquí compartimos un sabor que no puede imitarse. Un sabor que lleva la alegría a cada esquina. El sabor del equipo que destapa la magia en cada cancha.
y el sabor de tu Coca-Cola, que refresca a los que se gozan cada partido. Es eso lo que nos hace únicos y lo que siempre va a unirnos. Por eso juntos somos el sabor de la selección. Coca-Cola, patrocinador de la selección con más sabor del mundo. Niente è meglio della pasta di mia mamma. Como los tacos de mi mamá, no hay. آبچه کلی درست کن کازمون. Bien, como ven, ¿no es cierto? Fíjense, Coca-Cola, que opera en, ¿no?, casi todos los países del mundo, diría, o en todos los países del mundo. Fíjense cómo de alguna manera capta, ¿no?, la esencia de la cultura de cada país, ¿no?, y plantea toda una situación, todo un entorno, ¿no?, la música, los diálogos, la vestimenta, ¿no es cierto?, de las personas que salen en la publicidad, y cómo va de alguna manera haciendo que este producto Coca-Cola empate, ¿no?, vincule, ¿no?, emocionalmente también con los ciudadanos, ¿no?, de ese país, y obviamente pues, ¿no?, de ese mercado distinto, ¿no?, al que está atendiendo. ¿Okay? Entonces, bueno, esos eran ¿no?, justamente los aspectos que quería compartirles en esta tarde, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención, por estar aquí conectados, y quedo atento a alguna pregunta, consulta que ustedes pudieran tener sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Tázara, por habernos compartido esta valiosa información sobre cómo las personas, los procesos y la tecnología se conectan en el camino hacia la internacionalización empresarial. A continuación vamos a abrir un breve espacio de preguntas para que puedan resolver sus dudas o de repente comentar algún aspecto que les haya llamado la atención, ¿sí? Mediante el chat nos pueden remitir sus preguntas para poder leerlas y que el doctor Tázara los pueda apoyar resolviendo sus preguntas. Ok, voy a revisar el chat para poder verificar sus preguntas. Ok, tenemos la primera pregunta, que es, ¿cuál considera usted que es el mayor desafío para las empresas latinoamericanas al integrar la tecnología en sus procesos de internacionalización y cómo pueden superarlo sin comprometer la eficiencia? Perfecto, interesante la pregunta. Bueno, a ver, en el caso de las empresas latinoamericanas, ¿sí?, en general creo que tenemos un aspecto en cuanto a la mejora de procesos en general, en la mejora de la calidad. Ese es un aspecto muy importante. A veces, como latinoamericanos, somos un poquito como que no nos gusta a veces seguir las reglas, las normas, nos cuesta culturalmente a veces ese tema, ¿no? Y en cuanto a los procesos, en cuanto a muchas empresas que ¿no?, operan en el ámbito internacional tienen certificaciones ISO 9001, justamente porque tienen sistemas de gestión de calidad. Hay que ser muy rigurosos, muy metódicos, muy disciplinados, ¿no?, al momento de realizar todos los procesos y las operaciones en una empresa. Ahora, la tecnología obviamente sí nos ayuda justamente a que esos procesos estén pues más estandarizados, que sean más fáciles de hacer, que ¿no?, se evite el error humano, ¿sí?, que más bien ¿no?, las máquinas los puedan desarrollar. Así que sí, yo creo que ese sería un poco el principal reto, ¿no?, un tema cultural, ¿no?, que nos hace que a veces no querramos mucho seguir las reglas, las normas, o que nos descuidemos en ciertos momentos, y que bueno, ¿no?, eso es algo que tenemos que siempre fortalecer. Ok, muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los pasos iniciales más críticos que una empresa debe seguir para iniciar un proceso de internacionalización exitoso? Ok. Bueno, en primer lugar creo yo que para poder dar ese paso de internacionalizarse, el punto más crítico creo que es elegir bien el mercado, ¿no?, el mercado de destino de ese, ¿no?, a donde se quiere entrar, ¿no?, a donde se quiere ingresar.
y el tipo de producto con el que se va a ingresar, ¿no? De repente nosotros en el Perú vendemos un producto, nos va muy bien aquí con ese producto, nosotros queremos vender ese mismo producto, no sé, pues en Canadá o en Holanda o en Japón, y quién sabe, allá no funciona ese producto, ¿no? Habría que ver, ¿no?, de qué características tiene que tener para que en ese país de destino se pueda ¿no?, vender. Ahora, en el tema de las exportaciones en general, muchas veces un factor importante es el volumen, ¿no?, y también la calidad, justamente, ¿no? En el extranjero, tú les envías un lote de 1000 unidades, digamos, y esas 1000 o 10.000, si fueran, ¿no?, 10.000 unidades, esas 10.000 tienen que estar todas ok, todas, ¿no?, bien elaboradas, bien producidas, no que, ¿no?, unas cuantas están bien hechas, otras por ahí más o menos, y otras no tienen defectos, no, todo tiene que estar ok, porque te detectan ahí que estás vendiendo cosas, ¿no?, con algún defecto, una falla, o que no han pasado por un control de calidad, y nunca más te van a comprar, ¿no? Eso es un punto importante. Ok, vamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué factores deberían priorizar las pymes al diseñar su estrategia de internacionalización? Ok, las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, un poco, ¿no?, también lo que les he mencionado, ¿no? De repente escoger bien el mercado, escoger bien el producto, ver sus procesos, ver ¿no?, el tema de la calidad, ¿no? Si es que van a poder de repente ¿no?, atender el volumen que nos piden, ¿no? Porque el cliente en el extranjero nos dice, no nos va a comprar, pues, digamos, si somos una empresa textil, no nos va a comprar, pues, 3 docenas de polos, ¿no? Nos habla de repente de, dame, pues, 20.000 polos, ¿no? Entonces, y hay un volumen importante que tiene que despachar, o hasta mucho más, ¿no es cierto?, de 20.000. Y entonces ahí tenemos, pues, que tener esa capacidad, ¿no?, de poder responder ante esos pedidos y con la calidad que nos están pidiendo. Eso sería lo importante. Listo, eso sería todo. Ay, tenemos una pregunta más, que es, ¿cómo se puede adaptar la estrategia de marketing de una empresa para que sea efectiva en diferentes culturas y mercados internacionales? Muy bien, interesante. Bueno, el tema de la estrategia de marketing, seguramente si ustedes han llevado algún curso de marketing, hay un famoso marketing mix, ¿no? El tema del producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Entonces, ese marketing mix, ¿no?, tiene que estar acorde a las características del mercado, ¿no? Ahí es muy importante hacer, pues, ese sondeo, ese estudio de mercado, para justamente conocer esas diferencias culturales en el mercado al que vamos a ingresar. Y considerando esos elementos es que nosotros planteamos nuestra estrategia de producto, de precio, de plaza y de promoción o de comunicación con el cliente, ¿no? Entonces ahí vamos a poder afinar ese tema, ¿no? Porque si nosotros utilizamos el mismo marketing, ¿no?, la misma estrategia de marketing que estábamos aplicando en el Perú para podérsela vender a los brasileros, a los estadounidenses, a, no sé, pues a los chinos, entonces ahí probablemente podamos tener, ¿no?, algunas deficiencias. Ajá. Muy bien. Ok, muchas gracias. Hemos finalizado con lo que es el espacio para las preguntas. Hemos llegado al final de esta enriquecedora conferencia. Agradecemos profundamente al doctor Carlos Tázara por habernos compartido su conocimiento y por responder con tanta claridad a las preguntas de la audiencia. En breve vamos a remitir una encuesta para que puedan rellenar a los que están presentes. Y eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo en una próxima conferencia. Le deseamos muchos éxitos en su camino académico. Y muchas gracias nuevamente, doctor Carlos Tázara, y agradecer de igual manera a las personas que nos vienen acompañando del CERCEU. Muchas gracias a las organizadoras del evento, al CERCEU y a todos los conectados. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Buenas noches, chau, chau.